Almohadilla, ¿y si te dijera que una extranjera fue colgada boca abajo como carnada humana en plena selva amazónica? ¿Qué pasaría si te contara que el único que podía salvarla era el mismo hombre al que los cazadores querían eliminar? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir alguien con toda la sangre acumulándose en su cabeza mientras escucha a las fieras acercarse? Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora va a emocionarte de una manera que no imaginas. La sangre pulsaba en sus sienes como un tambor enloquecido. Cada latido era una tortura que aumentaba la presión en su cabeza. Elena intentó mover las manos, pero las cuerdas solo se tensaron más contra sus tobillos. Colgada boca abajo de una rama a 3 metros del suelo, podía ver el mundo al revés, la tierra rojiza, las botas de los hombres que se alejaban entre risas. La densidad impenetrable de la selva amazónica que ahora parecía un techo verde sobre un abismo. Carnada perfecta, había dicho el jefe de los cazadores en un español con fuerte acento. Cuando los salvajes encuentren a esta gringa, entenderán que hablamos en serio. Elena había venido desde España como voluntaria para un proyecto de conservación. Apenas llevaba 2 semanas en Brasil cuando su grupo fue interceptado por estos hombres armados. Los demás habían logrado escapar. Ella no. La joven intentó gritar, pero la mordaza improvisada con su propia camiseta apenas le permitía emitir sonidos ahogados. Los cazadores se habían llevado su mochila, su documentación, todo. Solo le habían dejado los pantalones y una camiseta interior. El sol comenzaba a ponerse y los sonidos de la selva cambiaban de tono. La noche en la Amazonía tenía su propia sinfonía, una que Elena ahora escuchaba con terror creciente. A lo lejos, un jaguar rugió. El sonido le erizó la piel. Colgada así, era presa fácil para cualquier depredador. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la sangre acumulada en su cerebro la hiciera perder el conocimiento? ¿Horas? ¿Menos? Elena cerró los ojos intentando controlar el pánico. Las lágrimas corrían desde sus ojos hacia su cabello, en un camino invertido por la gravedad. Recordó a su madre en Madrid, la última videollamada donde le había dicho: no te preocupes, estoy con gente que conoce bien la selva. ¡Qué ingenuidad la suya! Un ruido sutil la alertó. Algo se movía entre la vegetación. No era el paso pesado de los cazadores, sino algo más ágil, más deliberado. Elena abrió los ojos, buscando en la penumbra creciente. La figura emergió como una sombra entre las sombras, un hombre de estatura mediana pero con la presencia de alguien mucho más grande. Su piel cobriza brillaba con el último rayo de sol que atravesaba el dosel de la selva. Llevaba solo un pantalón corto de algodón, el torso desnudo mostraba pinturas tribales en rojo y negro. En su mano, un arco tallado, a su espalda, un carcaj con flechas. Sus miradas se encontraron. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los ojos del indígena, negros como obsidiana, la estudiaron sin revelar emoción alguna. Durante interminables segundos, él permaneció inmóvil, evaluándola. ¿Había venido a terminar lo que los cazadores habían comenzado? ¿Era ella ahora una ofrenda para alguna tribu desconocida? El hombre avanzó con pasos silenciosos. Sin mediar palabra, sacó un cuchillo de piedra pulida de su cinturón. Elena intentó retroceder, un movimiento inútil en su posición. Cerró los ojos, preparándose para el dolor. Pero el dolor no llegó. En su lugar, sintió como las cuerdas que sujetaban sus tobillos se aflojaban. Un instante después, unos brazos fuertes la sostenían, evitando que cayera de golpe contra el suelo. El indígena la depositó con sorprendente gentileza sobre la tierra húmeda y procedió a cortar las ataduras de sus muñecas. Elena se arrancó la mordaza con manos temblorosas. El sabor a tierra y sudor inundaba su boca. Gracias, susurró en español, sin saber si él entendería. Muchas gracias. El hombre la observó mientras ella masajeaba sus muñecas enrojecidas, intentando recuperar la circulación. Luego, sin previo aviso, él se agachó y tocó el suelo. Sus dedos recorrieron marcas invisibles para ella, siguiendo un rastro.
Cajane, dijo él, señalando hacia la dirección por donde se habían marchado los cazadores. Su voz era grave y melodiosa, con una cadencia diferente a cualquier idioma que Helena hubiera escuchado antes. No entiendo, respondió ella, intentando ponerse de pie. El mundo dio vueltas a su alrededor, la sangre abandonando su cabeza demasiado rápido. Cayó de rodillas. El guerrero la miró con impaciencia, pero esperó a que se recuperara. Entonces, para sorpresa de Helena, habló en un español rudimentario. Hombres malos. Volver pronto. Debemos ir. La urgencia en su voz era inconfundible. Helena asintió, aún aturdida. ¿Cómo te llamas?, preguntó mientras él la ayudaba a incorporarse. Karu, respondió él, mirando constantemente alrededor, alerta como un animal salvaje. ¿Tu nombre? Helena, contestó ella, sorprendida de que supiera español, aunque fuera básico. Karu asintió una sola vez, como sellando un acuerdo silencioso. Luego señaló hacia la espesura de la selva. Seguir. Silencio. Helena no necesitaba más explicaciones. Los cazadores volverían, y cuando descubrieran que su carnada había desaparecido, se enfurecerían. Siguió a Karu, quien se movía con la fluidez de quien ha nacido y crecido en la selva. Cada paso parecía estudiado, cada movimiento de ramas calculado para no dejar rastro. Avanzaron durante lo que pareció una eternidad. La oscuridad era casi total bajo el dosel de la selva, pero Karu se orientaba con la seguridad de un lobo en su territorio. Helena tropezaba constantemente, sus pies urbanos traicionándola en este terreno salvaje. En un momento particularmente difícil, cuando una raíz invisible la hizo caer de bruces, Karu se detuvo. Sin decir palabra, tomó su mano. El contacto fue eléctrico, sorprendente. La mano del guerrero era callosa pero cálida, firme sin ser ruda. Desde ese momento, avanzaron conectados por ese simple pero poderoso vínculo. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un pequeño claro donde corría un arroyo. Karu finalmente soltó su mano y le indicó que bebiera. Helena se arrodilló junto al agua cristalina y bebió con desesperación. Solo entonces se dio cuenta de cuánta sed tenía. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó después de saciar su sed. ¿Por qué me dejaron así? Karu se sentó sobre una roca, su arco siempre listo en su mano. Cajane, cazadores. Buscan nuestra tierra. Buscan oro, madera. Su español era limitado, pero suficiente. Tú, mensaje. Para mi pueblo. ¿Un mensaje? ¿Yo era un mensaje? Helena intentó procesar esta información. ¿Por qué? Mi pueblo protege territorio. Ellos quieren asustar. Hacer huir. La realidad golpeó a Helena como una bofetada. No era solo una víctima aleatoria. La habían usado específicamente para intimidar a la tribu de Karu. La habían convertido en un peón en un conflicto que ni siquiera comprendía. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? Karu miró hacia el cielo, visible en fragmentos a través de las copas de los árboles. Mi aldea. Lejos. 2 soles de camino. 2 días. Helena intentó no dejarse llevar por el desánimo. Sin zapatos adecuados, sin comida, sin nada. Pero la alternativa era quedarse sola en la selva o, peor aún, volver a caer en manos de los cazadores. Descansa, dijo Karu, señalando un espacio junto al arroyo. Pronto, seguir. Helena se recostó sobre un lecho de hojas, agradecida por el breve respiro. El agotamiento y las emociones del día la vencieron casi instantáneamente. Despertó sobresaltada. Un sonido metálico, inconfundible en medio de la sinfonía natural de la selva. Karu ya estaba de pie, tenso como la cuerda de su arco, escuchando. «Vienen», susurró él. «¿Los cazadores?», preguntó Helena, con el corazón acelerado. Karu asintió, y sin más explicaciones, la tomó del brazo y la guió hacia un conjunto de arbustos densos. La escondió allí con movimientos precisos. No mover. No hablar, ordenó, sus ojos fijos en los de ella. Yo alejar. No. Helena lo agarró del brazo.
Es peligroso, tienen armas. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Karu, la primera que Elena veía en él. Selva mi casa. Ellos extraños aquí. Con esa simple declaración, desapareció entre la vegetación. Elena se quedó sola, conteniendo la respiración, mientras los sonidos de los cazadores se acercaban. Eran al menos 3 o 4 hombres, a juzgar por las voces dispersas. Tiene que estar por aquí, gritó uno en portugués. El rastro lleva al arroyo. No pudieron ir lejos, respondió otra voz. La gringa estaba medio muerta cuando la dejamos. Elena se encogió aún más entre los arbustos. A través de las hojas, pudo ver a 2 hombres que se acercaban al arroyo, iluminando el suelo con linternas. Llevaban escopetas al hombro y machetes en el cinturón. De repente, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el árbol justo al lado de la cabeza de uno de los cazadores. El hombre saltó hacia atrás, maldiciendo. Emboscada, gritó, levantando su escopeta. Una segunda flecha surgió desde otra dirección, clavándose en el suelo entre los pies del segundo hombre. Los cazadores dispararon a ciegas hacia la oscuridad, el estruendo de los disparos resonando como truenos en la quietud de la selva. Karu estaba jugando con ellos, comprendió Elena. No buscaba matarlos, sino confundirlos, hacerles creer que estaban rodeados por varios guerreros. La estrategia funcionó. Los cazadores, desorientados y asustados, comenzaron a retroceder, disparando esporádicamente hacia las sombras. Retirada, ordenó uno. Esto está lleno de salvajes. Elena los vio alejarse tropezando, iluminando frenéticamente a su alrededor con las linternas. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la distancia, Karu emergió de entre los árboles, silencioso como un espectro. Fueron, dijo simplemente, ofreciéndole su mano para ayudarla a salir de su escondite. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Elena, asombrada. Parecía que había varios arqueros. Karu señaló a los árboles, luego a sus pies, después a sus oídos. Conozco cada sonido, cada sombra. Ellos solo conocen miedo. Continuaron su camino bajo la luz de la luna que ocasionalmente se filtraba entre las nubes. Elena seguía a Karu en silencio, impresionada por su habilidad y coraje. Este hombre, a quien la sociedad de donde ella venía llamaría primitivo, poseía conocimientos y destrezas que ningún curso universitario podría enseñar. Al amanecer, se detuvieron junto a otro arroyo. Karu desapareció brevemente y regresó con algunas frutas y raíces que compartió con ella. Elena comió agradecida, sorprendida por los sabores desconocidos. ¿Por qué me salvaste?, preguntó finalmente, la pregunta que había estado rondando su mente desde el rescate. Karu la miró largamente antes de responder. No eras enemigo. Eras víctima, como mi pueblo. Pero podrías haberme dejado. Habría sido más seguro para ti. El guerrero negó con la cabeza. Mi pueblo dice, quien abandona a inocente en peligro, pierde su espíritu. Tocó su pecho con la palma abierta. Espíritu importante. Más que vida. Esta simple filosofía conmovió a Elena más profundamente de lo que esperaba. En su mundo, el individualismo y la autopreservación eran valores dominantes. Aquí, en medio de la selva más peligrosa del planeta, este hombre arriesgaba su vida por principios morales inquebrantables. Reanudaron la marcha. La selva se hacía más densa, el terreno más accidentado. En varias ocasiones, Karu tuvo que ayudar a Elena a trepar por pendientes resbaladizas o a cruzar riachuelos. A mediodía, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol gigantesco, Elena notó que Karu parecía inquieto, mirando constantemente hacia atrás. ¿Qué pasa?, preguntó. Nos siguen, respondió él, su voz apenas audible. No cazadores. Algo, otro. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Animales? Karu negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No sé. Sombra. Desde amanecer. Continuaron su camino con renovada urgencia. Karu ahora se detenía frecuentemente, tocando troncos, examinando hojas caídas, escuchando. Su inquietud era contagiosa, y Elena comenzó a mirar sobre su hombro constantemente.
Fue cerca del atardecer cuando lo oyeron, un crujido seco, como una rama al quebrarse bajo un peso considerable. Karu se detuvo en seco, tensando su arco en un movimiento fluido. De entre la vegetación surgió una figura enorme, un hombre de casi 2 metros, con el cuerpo cubierto de cicatrices rituales y el rostro pintado de negro. En su mano sostenía una lanza con punta de metal, y su mirada estaba fija en Karu. Tauré, pronunció Karu, y por primera vez, Helena detectó miedo en su voz. El gigante habló en un idioma que Helena no entendía, pero el tono era inconfundible: amenaza, furia, desprecio. Karu respondió en el mismo idioma, su postura defensiva pero firme. La tensión era palpable. Los dos guerreros se miraban como predadores evaluando a su presa. Helena comprendió que estaba presenciando un conflicto tribal más antiguo que su propia comprensión de este mundo. Súbitamente, Tauré lanzó su lanza. Karu apenas tuvo tiempo de empujar a Helena fuera del camino. La lanza rozó el brazo de Karu, abriendo un corte superficial pero sangrante. Sin perder un segundo, Karu disparó una flecha que Tauré esquivó con sorprendente agilidad para su tamaño. Los dos guerreros se abalanzaron uno contra otro. El combate que siguió fue brutal y primitivo. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes y usando el entorno de la selva como arma. Tauré tenía la ventaja de la fuerza bruta, pero Karu era más ágil, más astuto en sus movimientos. Helena observaba paralizada, consciente de que intervenir solo empeoraría las cosas. Este era un conflicto que venía de mucho antes que ella, y que continuaría mucho después. En un momento crítico, Tauré logró inmovilizar a Karu contra el suelo, sus manos enormes cerrándose alrededor del cuello del guerrero más pequeño. Karu luchaba por respirar, sus ojos comenzando a perder foco. Sin pensarlo 2 veces, Helena agarró una piedra y golpeó a Tauré en la cabeza con todas sus fuerzas. El gigante se tambaleó, aturdido pero no derrotado. Se volvió hacia ella con furia asesina en los ojos. Karu aprovechó la distracción para recuperar su cuchillo de piedra y, con un movimiento preciso, lo clavó en el muslo de Tauré. El gigante rugió de dolor, retrocediendo. Sangre oscura brotaba de la herida, manchando la tierra. Tauré miró la herida, luego a Karu, y finalmente a Helena. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Dijo algo en su idioma, señalando primero a Helena y luego a Karu. Fuera lo que fuese, hizo que Karu se tensara visiblemente. El gigante retrocedió lentamente, sin dar la espalda, hasta desaparecer entre la vegetación. Su risa profunda resonó entre los árboles, un eco perturbador que parecía seguirlos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Helena, ayudando a Karu a ponerse de pie. ¿Quién era ese? Karu tocó la herida en su brazo, evaluando el daño. Tauré. Guerrero de tribu Bayana. Enemigos desde siempre. ¿Por qué nos atacó? Karu guardó silencio un momento, como si dudara en responder. Vio mujer extranjera con guerrero arabete. Pensó que eras mi mujer. Helena sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Y qué dijo al final? Antes de irse. La expresión de Karu se oscureció. Dijo que ahora tiene 2 razones para matarme: viejo odio entre tribus y, ahora tú. Yo. ¿Por qué yo? Dice que mujer que defiende a guerrero es su mujer. Y que tomará lo que es mío antes de matarme. El significado de esas palabras cayó sobre Helena como un peso helado. No solo estaba en peligro por los cazadores, sino que ahora se había convertido en el objetivo de una venganza tribal que no comprendía completamente. Debemos llegar a aldea antes de noche, dijo Karu, retomando el camino con renovada urgencia. Tauré volverá. Con otros. Caminaron hasta que el último rayo de sol desapareció. La selva nocturna era un laberinto de sonidos y sombras, pero Karu avanzaba con determinación, como si pudiera ver en la oscuridad. Helena lo seguía de cerca, consciente de que su supervivencia dependía completamente de este hombre que apenas conocía. Finalmente, entre los árboles, vislumbraron luces tenues, pequeñas fogatas que iluminaban lo que parecía ser un claro amplio. A medida que se acercaban, Helena pudo distinguir cabañas circulares construidas con materiales naturales, dispuestas en un patrón que sugería orden y propósito.
Mi aldea, dijo Karu, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio verdadero alivio en su rostro. Sin embargo, algo no estaba bien. Karu se detuvo abruptamente, su cuerpo tenso como la cuerda de su arco. Silencio, ordenó, estudiando la aldea con ojos entrecerrados. Elena siguió su mirada. A primera vista, todo parecía normal, las fogatas ardían, las cabañas estaban intactas. Pero entonces lo notó, no había movimiento, no había voces. Una aldea viva debería bullir de actividad incluso al anochecer. Algo mal, susurró Karu, avanzando con cautela hacia el perímetro de la aldea. Cuando llegaron al borde del claro, la verdad los golpeó con brutalidad, la aldea había sido atacada. No había cuerpos visibles, pero las señales de lucha estaban por todas partes. Lanzas clavadas en el suelo, objetos desperdigados, sangre seca en algunos puntos. Karu corrió hacia la cabaña central, la más grande. Elena lo siguió, insegura de qué hacer en este escenario devastador. Dentro de la cabaña, encontraron a un anciano sentado en el suelo, con una herida vendada en el hombro. El hombre levantó la mirada al verlos entrar y sus ojos se iluminaron al reconocer a Karu. Una conversación rápida en su idioma siguió. Elena observaba, captando la urgencia y el dolor en las voces aunque no entendiera las palabras. Finalmente, Karu se volvió hacia ella. Cazadores vinieron. Con Vallana. Su voz temblaba de furia contenida. Alianza contra mi pueblo. Llevaron mujeres, niños, guerreros. A campamento cazadores. ¿Todos? Preguntó Elena, horrorizada. Todos vivos, respondió Karu. Quieren, esclavos. Para minas ilegales. El anciano habló nuevamente, su voz débil pero firme. Karu tradujo. Tauré lideró ataque. Dijo que esperaba a Karu, y a su mujer extranjera. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto era su culpa. De alguna manera, los cazadores y Tauré habían unido fuerzas, y su presencia había acelerado el ataque. Lo siento, murmuró, aunque sabía que las palabras eran insuficientes frente a tal tragedia. Karu negó con la cabeza. No tu culpa. Cajanes siempre quisieron nuestra tierra. Tauré siempre odió a Arabete. Tú solo, razón hoy, no mañana. El anciano continuó hablando, señalando hacia el norte. Karu escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Campamento cazadores 2 horas caminando, explicó a Elena. Tienen mi gente allí. Anciano vio, cuando se llevaban. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Karu la miró directamente, sus ojos negros reflejando la determinación de 1000 generaciones de guerreros. Yo ir. Liberar mi pueblo. ¿Solo? Es un suicidio, Karu. Son muchos y están armados. No tengo elección. Son mi familia, mi sangre. Elena tomó una decisión en ese instante, una que cambiaría el curso de su vida para siempre. No irás solo. Yo iré contigo. Karu la miró con sorpresa, luego con algo que parecía admiración. Peligroso. Muy peligroso. Lo sé. Pero no puedo quedarme aquí mientras arriesgas tu vida. No después de que me salvaras. El anciano, que había estado observando este intercambio, habló nuevamente. Esta vez, su tono era solemne, casi ritual. Cuando terminó, Karu parecía conmovido. ¿Qué dijo? Preguntó Elena. Dijo que espíritu de mujer extranjera es fuerte como río en crecida. Dijo que, destinos unidos ahora, como lianas que crecen entrelazadas. El anciano se levantó con dificultad y se acercó a Elena. Tomó sus manos entre las suyas, arrugadas y callosas, y habló directamente a ella, como si supiera que entendería más allá de las palabras. Él bendice nuestra misión, tradujo Karu. Dice que antiguos espíritus de selva caminarán con nosotros. El plan se desarrolló rápidamente. El anciano, cuyo nombre era Tama, les proporcionó información vital sobre el campamento de los cazadores, su distribución, cuántos hombres había, dónde mantenían a los prisioneros. Karu tradujo todo meticulosamente para Elena. Tienen 23 de mi pueblo,
dijo Karu, su voz tensa. En jaulas grandes, como animales. Elena sintió que la rabia crecía dentro de ella. La imagen de seres humanos enjaulados, tratados como mercancía, le resultaba insoportable. ¿Cuántos cazadores y Vallana hay? Tama vio 10 cazadores con armas de fuego. Quizás 6 Vallana con Tauré. Las probabilidades eran abrumadoras. 2 contra 16, y la mayoría armados con tecnología moderna contra la cual arcos y flechas tenían pocas posibilidades. Pero Karu tenía un plan. No buscaban una confrontación directa, sino una operación de rescate sigilosa. Aprovecharían la oscuridad, el conocimiento del terreno y un elemento que los cazadores no esperarían, la audacia de atacar siendo tan pocos. Antes de partir, Tama realizó un breve ritual. Pintó el rostro de Karu con símbolos de guerra en rojo y negro, mientras entonaba cánticos en voz baja. Luego, para sorpresa de Elena, hizo lo mismo con ella, trazando líneas y círculos en sus mejillas y frente con pigmentos naturales. Dice que ahora eres guerrera arabete, tradujo Karu. Pinturas te protegerán. Elena asintió, conmovida por el gesto y por la confianza que este anciano depositaba en ella, una extraña. Partieron bajo la luz menguante de la luna. Karu avanzaba como una sombra entre sombras, y Elena hacía lo posible por imitar sus movimientos silenciosos. Cada paso los acercaba más al campamento de los cazadores, cada respiración los preparaba para lo que podría ser una misión suicida. A medida que se aproximaban, el olor a humo de fogata y el murmullo distante de voces confirmaron que estaban en el camino correcto. Karu se detuvo y señaló hacia adelante. Entre los árboles, Elena pudo distinguir luces artificiales, lámparas de gas y linternas que iluminaban un claro donde se habían instalado tiendas de campaña y estructuras temporales. En el borde del campamento, tal como Tama había descrito, se encontraban 2 grandes jaulas improvisadas con troncos y alambre de púas. Dentro, apiñados como animales, estaban los arabete, hombres, mujeres y niños, muchos con signos visibles de maltrato. Karu señaló a los guardias. 2 cazadores con escopetas patrullaban perezosamente alrededor de las jaulas, mientras otros se reunían alrededor de una fogata central, bebiendo y riendo. Los guerreros Vallana estaban separados, sentados en círculo, con Tauré en el centro. Esperamos, susurró Karu. Cuando duerman. Las horas pasaron con exasperante lentitud. Elena y Karu permanecieron inmóviles entre la vegetación, observando, esperando. Poco a poco, la actividad en el campamento disminuyó. Los cazadores, embriagados por el alcohol, se retiraron a sus tiendas uno a uno. Los Vallana también se dispersaron para descansar, aunque Tauré permaneció despierto más tiempo, como si intuyera que algo no estaba bien. Finalmente, cerca de la medianoche, solo quedaban 2 guardias despiertos, uno junto a las jaulas y otro cerca de la entrada del campamento. Ahora, indicó Karu, y comenzó a moverse sigilosamente hacia el perímetro del campamento. Su plan era simple pero arriesgado. Karu se encargaría del guardia de las jaulas mientras Elena creaba una distracción en el lado opuesto del campamento. Una vez neutralizado el guardia, liberarían a los prisioneros y escaparían en la confusión resultante. Elena se separó de Karu, rodeando el campamento hasta llegar al punto acordado. Allí, reunió ramas secas y las amontonó junto a una de las tiendas más alejadas. Con las manos temblorosas, encendió un pequeño fuego usando las técnicas que Karu le había enseñado apresuradamente. Cuando las primeras llamas comenzaron a lamer la lona de la tienda, Elena se retiró rápidamente hacia la posición donde debía reunirse con Karu. El fuego se propagó con sorprendente rapidez, y pronto los gritos de alarma resonaron por todo el campamento. ¡Fuego! ¡Despierten, maldita sea! La confusión fue inmediata. Cazadores medio dormidos salían tropezando de sus tiendas, corriendo hacia el incendio que ya consumía 2 estructuras. En medio del caos, Karu había neutralizado silencios.